Diego, en el barrio de San Pedro. Y ahora sí la cámara tomó distraído ahí checando los datos, checando el Face a nuestro buen amigo Otón. Ya lo vio usted que está con nosotros en cabina. Otón, muy buenos días. Buenos días, Ramón, muchas gracias por la invitación. Y sí, todavía yo recuerdo esas canciones en mi infancia, básicamente porque eran las que escuchaba mi abuela. Entonces también en las fiestas eran muy tocadas esas canciones, pasos dobles, Chotis. sí. Muchas de esas canciones, pues yo recuerdo de mi infancia, le digo todavía en los años 80 y como lo mencionas, muchas canciones de la revolución de los años 20 todavía se seguían escuchando pues por personas que en su infancia no vivieron esas épocas. Bueno, pues muchas, digo, las personas que les trajo algún buen recuerdo en esta ciudad de Tlaxiaco, en sus barrios, en sus colonias, en los diferentes municipios, hasta donde llega la señal, pues muchas felicidades y pues sin lugar a dudas se levantaron de la cocina, se bajaron del taxi y a bailar. Claro que sí. Pues eran las canciones cuando empezaba a sonar un poco más la cumbia, ¿sí? Antes de eso, pues eran este tipo de canciones. Corriditas Sí, le llamaban. sí. Los mambos también se escuchaban, ¿no? Pero de estas particularmente, ¿te acuerdas del barrilito? Claro que sí. De qué otra, el sopilote mojado, qué, qué otra, por ahí, de esas corriditas que le llamaban, Zacatecas, Zacatecas, exactamente. Bueno, pues luego esos las bailes, marimbas. las marimbas, estos bailes ahí en un trenzado como había antes en Tlaxiaco y de esquina a esquina se agarraban los que estaban bailando. A levantar el polvo. A levantar, sí, Sí, por sí, porque no había era piso típico, ¿no? era típico. Las sillas alrededor y ya la pista era todo el círculo en medio y ya se paraban a bailar y a dar giros y todo, ¿no? Sí, saludos al Mariachi Sol de mi tierra, hoy por ser el Día del Músico, que se la pasen muy bien, muchas felicidades. Bueno, pues hoy recorrido y comida en la celebración de los Días del Músico en la festividad de la Calenda, muchas felicidades. Bueno, saludos a los forasteros, a Jaguar, a Sonido J4 y a Don Calipso, para todos los músicos, los están felicitando. Bueno, pues vamos a platicar hoy precisamente de un poquito más de la Revolución Mexicana. ¿Por dónde le entramos? Donde gustes. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Llegamos ya al tiempo yo creo que es muy importante reflexionar acerca de las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana en Tlaxiaco, ¿no? Claro que sí. Bueno, las consecuencias, pues para Tlaxiaco fueron muy distintas al resto del país y básicamente del estado de Oaxaca. Yo por eso he muchas veces mencionado que hubo una revolución mexicana en todo el país, incluso en el resto del estado, y hubo una revolución muy particular la que vivió Tlaxiaco, porque pues por ejemplo cuando evacuó el gobernador José Inés Dávila la ciudad de Oaxaca, fue precisamente para evitar saqueos, robos, destrucción de la ciudad. Y cuando se viene hacia Tlaxiaco, pues es lo que pasa. Saquean, roban, matan, destruyen, acabaron con la segunda capital del estado. Que era Tlaxiaco. Así es. La hacienda de los Esperón allá en Hacienda La Concepción. La Concepción y todas las haciendas. Si, por ejemplo, aquí en Santa Cruz Tayata hay un lugar que se llama La Estancia donde había una hacienda. Santiago Yosondúa había otra hacienda y así diseminadas que eran las células productivas del Estado, que también tenían sus aristas, ¿no? Acerca del trato hacia el campesino, que no todas fue también un factor común, pero bueno, sí había abusos laborales, ¿no? Que fue una de las causas que detonó precisamente esta revolución. Sí, pero básicamente aquí en Tlaxiaco, básicamente lo que contribuyó a que bueno, no mucha, parte de la gente se aliara con los carrancistas fue el abuso que hubo por parte de fuerzas militares cuando estaban combatiendo a los carrancistas. Había algunos militares que sí respetaban la vida, respetaban el lugar donde iban,
pero había algunos militares que le robaban a la gente, le robaban sus pertenencias, quemaban casas, había muchos abusos. Entonces eso fue lo que hizo que parte de la gente se opusiera al gobernador José Inés Dávila. En dónde? Básicamente entre Nochixtlán y esta parte de San Mateo Peñasco, Magdalena Peñasco, porque esa era la ruta que ellos seguían en tiempos de la revolución. Bueno, pues ya lo está usted escuchando, o sea que no todo fue, porque nosotros tenemos la idea, o bueno, en lo particular, de que José Inés Dávila había sido muy aceptado por esta parte de la región de la Mixteca. Sí, José Inés Dávila sí, pero él, cuando él decide venirse de la capital del estado hacia Tlaxiaco, pues empieza a tener alianzas con varios fuerzas militares, ¿sí? Principalmente zapatistas. Principalmente zapatistas y parte de villistas, ¿sí? Entonces, hay dentro de los movimientos revolucionarios, hay gente que sí lucha por ideales, pero hay gente que lucha, digamos, por obtener un beneficio propio. Botines. Así es. Entonces, hay una especie también de guerrilleros, ¿sí? Que se unen a la lucha para que con tal de combatir a otro pueblo, pues obtengo yo mi ganancia para mí, para mi gente. Entonces había de los dos, te digo, idealistas, y había pues personas que buscaban beneficios particulares. Entonces José Inés Dávila sí es aceptado por la gente, todavía quedan esperanzas de que vuelva la gente de Porfirio Díaz al poder, ¿sí? Entonces José Inés Dávila siempre fue una persona que prefirió la paz y el trabajo antes que otra cosa. Por eso es de que él cuando empiezan los ataques en la frontera entre Oaxaca y Puebla, ¿sí? Empieza a haber algunas confrontaciones con pueblos o rancherías pertenecientes al estado. Él es ahí donde decide negociar con Zapata que no se metan al territorio oaxaqueño. Es cuando decretan la soberanía del estado, que es lo que hace que, ¿saben qué? Nosotros somos un pueblo trabajador, somos un pueblo que está viendo por su desarrollo, nosotros no buscamos el poder de la federación, así que ustedes que se están peleando el poder, ahora sí que decidan cómo lo resuelven. Nos hacemos nosotros ahorita a un lado. Cuando ustedes ya decidan quién quedó al mando del país, nosotros lo reconocemos y así nosotros nos evitamos que haya enfrentamientos aquí en nuestro estado, ¿sí? Entonces, eso para Carranza, pues bueno, dentro del propio estado hay gente, hay pequeñas personas que tienen los ideales de Carranza, y entonces ellos le dicen a Carranza, o Carranza les dice, a lo mejor en una estrategia, ¿sí? De que le pidan a Carranza que invada Oaxaca, ¿sí? Ahí el hermano de Venustiano Carranza, Jesús Carranza, ese es el que viene, entra por Pochutla, esa parte. La costa. Así es, de ese lado. Entonces, lo matan, y es ahí donde con ese pretexto, pues Carranza va persiguiendo a los soberanistas hasta la capital, y te digo, para evitar un derramamiento de sangre y saqueos y todo eso, el gobernador decide venirse para la Mixteca, porque en parte pues le queda más cerca huir hacia Puebla, ¿sí? O irse hacia la costa. ¿Qué es lo que determinó, no? Así es. Intentó salir hacia la costa, ¿no? Y es aprendido por ahí Santa Cruz y Tundugia, por lo que dice la historia. De Tlaxiaco, él se va hacia Chalcatongo, sigue Itundugia, baja pues al lado de entre Putla, llega a Jamiltepec,
y ahí es donde lo matan. Los últimos, los últimos que lo siguieron hasta el final pues fueron gente tlaxiaqueña, porque básicamente el gobierno de la soberanía es identificado así. eh, eh, lo más importante se hizo aquí en Tlaxiaco, cuando él se estableció en Tlaxiaco, de 1916 hasta 1919 que lo mataron. Él estuvo pues básicamente en Tlaxiaco protagonizando hechos que acabaron, te digo, con la ciudad de Tlaxiaco. Bueno, pues ustedes escuchando un poquito de la historia precisamente de lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana y esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y ahora, bueno, ya hablamos un poquito de las consecuencias, ¿no? Y ahora, después de 109 años, bueno, que inició la Revolución, a Tlaxiaco llegó por ahí de 1914, dice la historia. Bueno, la revolución tuvo poco eco en Oaxaca, ¿sí? Incluso cuando vino Madero, casi no encontró adeptos, te digo, casi todos eran muy porfiristas todavía. Entonces, casi no encontró eco. Encuentra eco cuando Venustiano Carranza ya empieza a pelear bastante con Zapata, el poder. Entonces Zapata decide buscar aliados y pues entre ellos los estados del sureste y el principal era Oaxaca. ¿Sí? Aquí se empiezan a unir Zapata y Oaxaca, y ahí es donde empieza a haber un poco de combates, porque precisamente Carranza lo que no quiere es que Oaxaca se le una a Zapata, ¿sí? Ahí es donde empieza a haber un poco más de eco en la revolución, pero cuando viene a Tlaxiaco, aquí es donde pues surgen las más grandes batallas dentro del estado, ¿sí? En Pochutla, en Miahuatlán, en Ocotlán, en esas partes, nada más, o sea, iban de paso, digamos, ¿no? Las batallas se dieron de paso, o sea, duraron 1 o 2 días y de ahí seguían. En cambio aquí en Tlaxiaco, por ser la capital del estado, pues sí estuvo casi 3 años en ese conflicto, ¿sí? Aquí era donde estaban las bases del ejército soberanista, estaba el gobernador. Entonces aquí entraban y salían constantemente correos para Zapata, gente de Villa, gente del estado, de las demás zonas desde Juquila, la costa, parte de Puebla, entraban y salían aquí en Tlaxiaco para recibir las órdenes o qué estrategias iba a seguir. Entonces aquí en Tlaxiaco sí fue muy viva la revolución, ¿sí? Te digo, antes de la revolución, Tlaxiaco era la segunda ciudad en importancia del estado, ¿sí? Era la segunda capital del estado, y es porque está comunicada, tiene en esa época teléfono, telégrafo, ya estaba ya estaban los planes del ferrocarril, ¿sí? Entonces Tlaxiaco estaba en su época de bonanza. Se viene José Inés Dávila, algunos tlaxiaqueños les dicen este es un pueblo de artesanos, no de guerras, no de peleas, ¿sí? Pero el orgullo de los tlaxiaqueños de no importa, te recibimos aquí en Tlaxiaco, porque José Inés Dávila conocía a Tlaxiaco, ¿sí? Era un político allegado a Tlaxiaco. Entonces él viene a Tlaxiaco, se enojan los de la sierra querían que el gobernador se fuera para la sierra, ¿sí? El gobernador decide venirse para Tlaxiaco, y entonces los de la sierra, que era gran parte del ejército armado oaxaqueño, pues deciden, ¿saben qué? Pues nosotros no te seguimos, ¿sí? Entonces se viene José Inés Dávila para Tlaxiaco, y la gente que lo apoya básicamente es la de Nochixtlán, la de Juquila, ¿sí? Parte de la costa, es la gente que se viene con él para acá. Ahí cuando llegan aquí a Tlaxiaco, te digo, hay algunos
combates en Nochixtlán. Y es ahí donde cuando el gobernador del estado decide recobrar la capital de Oaxaca, ahí va Félix Díaz y generales zapatistas y algunos villistas. O sea, su plan es atacar, recuperar la ciudad de Oaxaca de los carrancistas. Cuando ellos se van a la ciudad capital, se queda sin defensa Tlaxiaco, ¿sí? Entonces hay solamente los heridos y pequeños grupos locales defienden Tlaxiaco. Al saber los carrancistas que la ciudad de Tlaxiaco está sin defensa, hay un enfrentamiento en Nochixtlán. ¿Qué es lo que hace? O sea, Tlaxiaco no consideraba que carrancistas de Nochixtlán vinieran a atacar Tlaxiaco, ¿sí? Ellos consideraban nada más que la fuerza carrancista estaba en la capital del estado. Pero debido a que no contaba con Nochixtlán, pues es ahí. Nochixtlán, la mitad más o menos de la gente estaba del lado de Dávila y la mitad estaba del lado de Carranza. Te digo, hay el capitán, el Melgar, del Soberanistas, es el que, pues desafortunadamente, realizó algunos saqueos en pueblos de Nochixtlán, y es lo que hace que los carrancistas de Nochixtlán decidan atacar Tlaxiaco en lo que está sin defensa. Es lo que sucede en 1916 y es el primer saqueo que hacen en Tlaxiaco. ¿Sí? Tlaxiaco pues no tiene defensa, todos están en Oaxaca, nadie se imaginaba que estaban atacando Tlaxiaco, incluso gente que cuando fue un fracaso lo de Oaxaca, se enteran ya hasta que están aquí en Tepozcolula, ya de regreso y eso, se enteran que Tlaxiaco fue atacado, ¿sí? Entonces, es en ese primer gran saqueo, pues es donde queda Tlaxiaco casi una semana a merced del enemigo. No hay gente que la defienda. Roban, matan a todo lo que encuentran, saquean las casas, las fábricas, se llevan todo, te digo, hasta vajillas, pianos, equipo, todo el equipo que hay, el Banco del Oriente que estaba aquí en la parte norte del reloj. Entonces se saquean todo. Es la mayor parte de donde pierde Tlaxiaco su bonanza de París chiquito y todo el progreso que había tenido durante el Porfiriato. El gobernador pues decide huir. En este caso se van rumbo a Mixtepet. Muchas personas se reúnen en esa parte porque ahí todavía consideraban esa parte amiga, porque habían peleado en la independencia con ellos, o sea, en varias otras etapas de las guerras en México eran amigos, ¿sí? Entonces, después del primer saqueo, pasan unos meses y viene otro saqueo, ahora de parte de carrancistas de Putla, ¿sí? Que es cuando se da la gran masacre aquí, te digo, más o menos del Vergel para acá. Es la gran masacre que hace que Tlaxiaco ahora sí decida tomar partido en la revolución. Antes de eso no había decidido tomar partido. Ahora sí que nada más ellos daban protección al gobernador y a sus ejércitos, pero no habían decidido pelear. Con esa masacre sí deciden pelear, y es cuando ya empiezan a formarse grupos locales en Tlaxiaco de defensa. Es cuando empiezan a salir los grupos en algunos barrios, ¿sí? En San Nicolás, en San Miguel, en San Pedro, en el Llano Yosobé. Básicamente son los grupos de defensa que surgen, y eso hace que cuando viene la tercera invasión por parte de Mixtepet, cuando invade Mixtepet, empiezan a organizarse esos grupos en los barrios y empiezan a defender, a recuperar el centro. Entonces la invasión de Mixtepet a Tlaxiaco nada más dura
mediodía, digamos, y ya se recupera. Posteriormente Tlaxiaco, pues toda la gente, bueno, cada vez menos gente, cuando ya Venustiano Carranza está en el poder, pues ya es la causa perdida, ya el ejército de Carranza pues ya tiene todo el poder económico, de armas y todo, entonces ya pues es inútil combatir con ellos, ¿no? Pero cuando viene a Tlaxiaco, precisamente todavía pues queriendo totalmente eliminar al gobierno de José Inés Dávila, el pueblo, todo el pueblo de Tlaxiaco se va hacia el Yucunino, la Cueva Chala, toda esa parte, ahí se van a refugiar. El encargado de las fuerzas carrancistas le da un ultimátum al pueblo. O sea, lo que quieren los carrancistas es dejar solos a los que pelean contra ellos y que el pueblo no esté con ellos. O sea, los carrancistas quieren ganarse a la gente neutral. Entonces les dan un ultimátum. ¿Saben qué? Nosotros les perdonamos la vida, no nos metemos con ustedes, pero regresen a habitar Tlaxiaco, y que ya nada más se queden los guerrilleros y todos ellos en las montañas, ¿sí? Entonces les dan un ultimátum. ¿Saben qué? A partir de tal día, tal hora, todo el que venga a Tlaxiaco, se le va a perdonar la vida y todo. Y ya nada más los que queden en esas partes, te digo, el Yucunino, Cañada María, el Vergel, toda esa parte, ahora sí, los que queden ahí, sobre ellos vamos a atacar. Entonces se ven, dice, en esos días se ven largas filas de tlaxiaqueños con sus familias que vuelven a regresar al centro, y ya nada más quedan algunos que están peleando. Ahí es donde pues se decide el ataque, y el gobernador pues por esa razón decide huir hacia Chalcatongo. Chalcatongo pues en ese momento igual fue como la sede del gobierno del estado un momento, sí, porque allí igual todos iban a recibir órdenes ahí del gobernador, o sea, qué estrategia seguir, sí. Toman Chalcatongo y se van bajando hacia Itundugia, y hasta que huyen hacia Jamiltepec, que es ahí donde pues matan al gobernador. Bueno, pues un pequeñito paso de Tlaxiaco por la historia, sobre todo las consecuencias de la Revolución Mexicana. A lo mejor usted no alcanzaba a entender por qué esa época de gloria del París chiquito y después por qué Tlaxiaco terminó como lo conocemos. Bueno, pues ahí tiene usted alguna de las explicaciones de lo que pasó en la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana. ¿Qué te parece? Que no sé cuándo nos puedes acompañar otra vez, porque son las 9:59, poder platicar qué hacer, ¿no? Con todos estos datos históricos, qué hacer para poder ver nuevamente floreciente a esta ciudad de Tlaxiaco, saber qué se piensa de Tlaxiaco, sobre todo con el antecedente histórico. Claro que sí, pues cuando gusten ahí tocamos otros temas a la hora. Pues le agradecemos al buen amigo Otón que haya estado con nosotros en este 22 del mes de noviembre del año 2019. Gracias, nos despedimos.